por qué Dios nos deja luchar. Déjenme contarles una historia. Esta historia habla de 3 jóvenes hebreos, 3 jóvenes que tenían la firme intención de mantenerse fieles y firmes delante del Señor. Habían comprometido su corazón a no tener ninguna imagen delante de ellos. Resulta que un rey perverso, un rey también fuera de sí, resulta que tuvo un sueño y quiso llevar ese sueño a la realidad, construirse un monumento para que todos lo adoraran. Qué bueno que esa clase de políticos hoy en día ya no existan, pero en ese tiempo, fíjense que sí, ¿no? Entonces, un monumento, y quien no lo adorara iba a tener un gran castigo. Así que finalmente llega el edicto a todos los que estaban ahí. Están estos 3 jóvenes y obviamente el rey Nabucodonosor. Y otra cosa importante es que no estaban en su casa, sino que estaban en un país extranjero. Y cuando se enteran de que ellos no se están inclinando delante de la imagen, los manda llamar Nabucodonosor. Es muy importante que entendamos esto. Los mandó llamar Nabucodonosor y les dijo: oigan, no les estoy dando la sugerencia, es una orden. Ustedes tienen que arrodillarse delante de esta gran estatua. Y entonces ellos dijeron: de verdad, perdónanos con todo el corazón, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer en ninguna manera. De hecho, dice la palabra del Señor fuerte sobre esto, porque dicen: les daré la oportunidad, les dijo el rey, para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan los sonidos de los instrumentos musicales. Y les dice el rey: pero si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abednego eran los nombres de estos hebreos. Sadrac, Mesac y Abednego contestaron. Quiero que observen, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Escuchen esto, es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted haya levantado. Vean qué respuesta. Hoy te voy a sacar 3 cosas rápidamente de esta historia. Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesac y Abednego, que dice que el rostro se le desfiguró en la cara a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a estos jóvenes y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas, demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. De hecho, fíjense este dato, las llamas mataron a los soldados mientras empujaban a los hombres. ¿Se imaginan cómo estaba ese horno? Impresionante. Y de esa forma, Sadrac, Mesac y Abednego, firmemente atados, cayeron en las rugientes llamas. ¡Qué historia! Quiero dejar bien claro qué es lo que pasa, porque esta historia nos revela 3 posibilidades que tú y yo tenemos en la vida, para que empieces a entender lo que está pasando en México. Primera alternativa: Dios pudo, como dijeron ellos, librarlos del horno de fuego. O sea, que ni siquiera entraran. Dios tiene poder para eso. Tengo la seguridad de que a muchos de ustedes, a mí, Dios nos ha librado de un montón de hornos de fuego. Ustedes ni idea tienen, de verdad, ni idea de cuántas cosas Dios en su gracia decidió librarnos. Así, decidió librarnos. Y esta fue la bendición. Pero también existe una segunda posibilidad. ¿Cuál es? Que pasemos por el horno. Los que estamos aquí, me puedo estar equivocando, pero la gran mayoría no pasamos por el horno. Nos espantamos, nos aterramos, nos entristecemos, pero Dios a nosotros nos libró, o a la gran mayoría. Entonces dijo Dios: no, a ustedes no. Pero hay gente que dijo: sí, a ustedes sí. Por eso dice: si debemos de entrar en el horno, pues Dios puede salvarnos la vida. Ahora, aquí la tarea es, los que están pasando por el horno de fuego, que puede ser un horno emocional, espiritual, laboral, porque es de personas que se quedaron sin trabajo, o podríamos decir horno de fuego. Entonces, ¿qué tenemos que ayudar a la gente a salir del horno de fuego? Ojo con esto, porque la gente tiene la tendencia de quedarse ahí. Nadie sufre como yo, voy a esperar que alguien haga algo por mí. Esa es una tendencia, y la iglesia de Cristo ha sido convocada para que ayudemos a la gente a pasar por el horno de fuego. Pero algo más: hay veces en que Dios usa el horno de fuego, escuchen bien esto, para llevarnos a su presencia. Dijeron los muchachos:
Y si vamos a perecer, pues perezcamos. Sabemos a dónde vamos. Ojo con esto, ¿eh? Esto te da una perspectiva de lo que está pasando. Hay veces en que Dios nos libra, hay veces que Dios nos lleva, pero nos pasa, esperemos cómo salir mejor, pero hay veces en que Dios usa el horno para llevarnos a su presencia. Y lo digo no por esto que pasó, lo digo por personas preciosas que enfrentaron un cáncer y hoy están con el Señor, o personas preciosas que enfrentaron una tragedia, un accidente y están con el Señor. Así que nos queda muy claro, pero fíjense que la confianza de estos jóvenes es por demás inusual. Miren, el Dios en el que confiamos nos puede librar, ya parece que no va a poder hacerlo. Voy a dejar al final qué fue lo que sucedió. ¿Por qué Dios nos deja luchar? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Déjenme hablar de un versículo que, por cierto, aparece ahí en sus programas, si quieren ir por favor para verlo. Es Primera de Pedro, y Pedro escribió a personas en muchísima necesidad. Fíjense que la gente, los primeros lectores de Pedro, eran personas que lo habían perdido todo. Y cuando hablo de todo, hablo de todo, querido. Sus familias, su dinero, sus relaciones, su comida, su idioma. Eran personas que habían sido expatriadas. Estaban en un lugar de muchísimo sufrimiento. Escuchen bien esto. Y además, quien escribe esta porción no es un filósofo moralista que está echando culpa a todas las deidades del planeta de por qué pasan estas cosas. No, está hablando de un hombre que conoce el sufrimiento de primera mano porque a él le pasó. Estamos hablando del apóstol Pedro. Pero vean la manera como él escribe. Este solo versículo nos abre la pauta para aprender 5 cosas respecto a qué hacer en medio del sufrimiento. Vean qué dice Pedro. Queridos hermanos, no se lo dice a todo el mundo, se lo dice concretamente a personas que caminan con Dios. ¿Y qué les dijo? No sé qué. Hay varias palabras que tienen que subrayar. La primera es extrañen. Subrayenla o pónganle un círculo. Extrañen. No se extrañen. Es que no se extrañen. ¿Quiénes estuvimos acá en el 85? Ok, ya, con eso. No se extrañen. Vivimos en una ciudad así que no se extrañen. Porque de repente cuando llega el dolor, ¿pero por qué a mí? Cuando debemos de preguntar, ¿por qué no a mí? A ver, así, detengamos un momentito. ¿Pero por qué me pasó esto a mí? A ver, y la pregunta es, ¿y por qué no a ti? ¿Por qué a otros sí y a ti no? No, yo no tengo ni respuesta. Si estamos aquí es por la gracia de Dios. Pero ahí dice, no se extrañen. Cuando viene un problema, un suceso, me quedé sin trabajo. No solamente esto que acaba de pasar, cualquier suceso. ¿Qué dice Pedro? No se extrañen. Del fuego de la prueba que están, ¿qué dice allá? Soportando. Entonces quiero que por favor subrayen la palabra prueba y la palabra soportando, porque aquí está la clave. Prueba que están soportando. Y luego termina el apóstol Pedro diciendo algo verdaderamente extraordinario, como si fuera algo que, a ver, tranquilos, ¿es doloroso? Sí. ¿Hemos llorado? Sí. ¿Se nos ha roto el corazón? Sí. Pero el sufrimiento no tiene que ser algo, ¿qué está pasando? Y ahora, ¿por qué? Otro temblor. La gente, ¿verdad? Han visto a esas personas. Odian el sufrimiento. Desprecian el sufrimiento. Ahora, nosotros no somos como para de sufrir de ninguna manera, ni tampoco estamos pensando que cuando haya sufrimiento me puedo ir a mi casa caminando, me puedo ir en el carro. No, caminando, para que yo llegue allá, para que vean el esfuerzo. No se trata de eso. Pero si no hay carro, pues te vas caminando, papacito. Ese es el punto. No lo buscamos, pero cuando llega, se enfrenta. Y es lo que está diciendo el apóstol Pedro. He aprendido en mi caminar con Cristo por lo menos 5 cosas que debemos de hacer cuando enfrentamos el sufrimiento. Número 1, toma nota por favor en tu bosquejo. Lo primero que tú y yo tenemos que entender es que el sufrimiento profundiza nuestra credibilidad. El sufrimiento profundiza nuestra credibilidad. Fíjense que no es el sufrimiento, sino lo que haces dentro del sufrimiento lo que marca la diferencia. Porque hay mucha gente que está sufriendo hoy. Algunos pasaron acá y sé que están sufriendo. Entonces no es a ver quién sufre más, ¿no? No, el punto no es ese. Todos sufrimos, pero no es lo que sufrimos, sino cómo reaccionamos. En pocas palabras, ¿qué cosas estoy permitiendo que me traspasen en medio del sufrimiento? Porque hay personas que han tenido la misma circunstancia y uno emerge para ser una mejor persona, se convierte en la mejor versión de sí mismo, y otro se hace cínico y malintencionado. Digo, pero si pasaron por lo mismo, porque es lo que pasa en uno, no en el sufrimiento, sino lo que pasa en uno lo que hace la diferencia. Déjenme contarles una historia muy interesante y por qué digo que el sufrimiento profundiza la credibilidad. Pablo, el gran apóstol Pablo, empezó su vida muy mal. Él era Saulo de Tarso y se dedicaba casi nada, terrorista religioso, casi nada. Agarraba, mataba a cristianos, los metía a la cárcel, los encerraba. Era complicada la vida del apóstol Pablo. Antes de ser apóstol era Saulo de Tarso. Y un día de repente Dios llega a su vida, lo tira y le dice: Señor, ¿quién eres tú? Soy Jesús a quien estás persiguiendo. ¿De qué se trata? Y él tiene un cambio absoluto y total.
En tanto se dé este cambio, él se levanta y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Ve a la ciudad y se te indicará qué debas de hacer. Había un hombre de Dios llamado Ananías, y Dios le mandó un WhatsApp, un correo, algo le mandó a Ananías, y le dijo: quiero que vayas y atiendas por favor a Saulo de Tarso. Y el otro leyó y dijo: ¿a Saulo? No, se equivocó. Seguramente a la hora de textear se equivocó. Saulo. Señor, ¿has visto las redes sociales? Saulo es el fanático más buscado. Es un hombre sanguinario, es de lo peor. Está encerrando a muchos hombres y mujeres. Ve. Y vean lo que dice el versículo que tienen ustedes ahí. Todo ese contexto para que lean ese versículo. Vean lo que le dijo Dios a Ananías. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto en las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Todo está perfecto. ¿Saben dónde se pone dura la cosa? Al final. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Que andaba azotando a las personas y andaba con credenciales de los fariseos. Tráiganmelo, papacito. Y entonces el sufrimiento forjó a quien ahora amamos y valoramos, como es el apóstol Pablo. Fíjense, aquí el sufrimiento fue didáctico para él, porque muchas personas: ¿pero por qué Dios el sufrimiento? ¿Por qué hace eso? Es más, el sufrimiento nos permite ser creíbles. Es interesante lo que sucedió en el caso del apóstol Pablo. Mira, querido amigo, hermano que hoy me escuchas, no temas los tiempos de escasez, y te lo digo con todo mi corazón. Arréglate con lo que tienes. No temas las épocas de sequedad. No temas los tiempos cuando te sientes tratado injustamente. Te doy un consejo: párate seguro en el nombre del Señor, porque es exactamente la oportunidad que tiene México, no de quedarse en el túnel donde está el valle de aflicción, donde está este gran horno de fuego. No, vamos a pasar. Y vamos a ayudar a todos a pasar por este valle, pero necesitamos la bendición del Señor. Se cuenta de un granjero, cultivador de manzanas, que tenía las mejores manzanas. Pero un día, en una temporada de bastante sequía, todos los huertos del valle se secaron por la falta de humedad. Así que la plantación de manzanas de todos estaba destinada a desaparecer. Sin embargo, el huerto de este extraordinario granjero estaba tan verde como en sus días más maravillosos. Y entonces la gente se acercó y le dijo: oye, ¿qué onda? Tú está pudriéndose, y mira tú. Les dijo, les voy a dar la clave. Lo que pasa es que yo, desde que sembré estos árboles, siempre les escaseé el agua. Siempre. Aunque había mucha agua, yo no les daba en abundancia, sino poco a poco. ¿Y sabes qué hicieron los árboles? Profundizaron sus raíces. Y más, hasta llegar a los mantos acuíferos. Por eso hoy todo se está cayendo y ellos no, porque beben de abajo. ¡Wow! Esto es lo que Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo? Está mezquindando algunas cosas, está de alguna manera escaseando. ¿Para qué? Para que profundicen. Para cuando venga la crisis, nosotros podamos ser bendición a otros. Eso es exactamente lo que hace el sufrimiento en nuestras vidas. Nos prepara para los mejores años de nuestra vida. Así que es claro, a tu alrededor, me queda muy claro, tienes amigos, familiares, compañeros de trabajo y de escuela que maldicen las temporadas de sufrimiento. Te doy un consejo. Tú debes de asegurarte de invertir tu energía hundiendo tus raíces. Es lo que tienes que hacer, hundiendo tus raíces, para que cuando vengan estos tiempos tú puedas dar a otros de la gracia que has recibido de Dios. En segundo lugar, Dios permite el sufrimiento en nuestra vida porque el sufrimiento derrota el cinismo. Fíjense qué interesante, el sufrimiento derrota el cinismo. Fíjense que el cinismo es una actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica la forma descarada, impúdica y deshonesta, algo que merece la general desaprobación. Fíjense que cuando pasamos por dificultades, el Señor viene a nuestro lado, pero cuando nos endurecemos y no recibimos el consuelo de parte de Dios, nos podemos convertir en la peor versión de nosotros mismos. Ahorita de veras, fíjense, el gobierno nos enseñó qué debemos de hacer cuando tiembla. Lo que no ha dicho es qué se hace después. ¿Qué se hace después? Por eso hay tanta confusión. Bueno, aquí estoy poniendo mi granito de arena para qué se hace después. Ya sabemos que si hay un terremoto tenemos que salir allá y todos formados. Ya sabemos, ya nos enseñaron 32 años de cultura sobre sismos. Lo que nadie nos enseñó es, y luego me quedo sentado ahí lamentándome el resto de mis días hasta que el gobierno o alguien se acuerde de mí. ¿Qué debo hacer? Cuando pasamos por aflicciones, si entiendo bien, 2 Corintios capítulo 1, es uno de mis versículos favoritos. Quiero que observen lo que dice la palabra respecto a Dios. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hay dos declaraciones, quiero que las lean conmigo. La primera, ¿cuál es? Padre misericordioso. Y la segunda,
Dios de toda consolación. Esto me encanta, es parte del carácter de Dios. Dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, podamos nosotros consolar a otros. ¿Captamos esta gran verdad? Cuando pasamos por aflicciones, llega Dios y dice, llora, llora, patalea si quieres. El Señor entiende todo eso, entiende nuestro dolor, entiende nuestra decepción, y esto lo estamos viendo en la campaña de espiritualidad emocionalmente sana que retomamos la próxima semana. Y sabes, estas cosas no las podemos evitar, porque hasta el día de hoy de la vida que Dios me ha dado, a nadie le ha tocado transitar esta vida libre de sufrimiento. A nadie, en diferentes dosis y en diferentes tiempos. Pero todos hemos de transitar en esta vida. Por eso cuando alguien dice, ¿por qué a mí? La pregunta es, ¿por qué no a ti? ¿Por qué a otros sí y a ti no? Una razón así. Eres demasiado bueno, perfecto, santo, inmaculado, de tal manera que nunca debes de una sola lágrima salir de tus ojos. No hay un tal vez. El texto dice, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y tengan salvación. Y fíjense lo que dice la palabra. El Padre nos consuela en casi todas o en cuántas tribulaciones. Dice, en todas nuestras tribulaciones, no hay excepción, no hay escapatoria. Incluso los cristianos pasamos por pruebas, incluso las personas mejores en esta vida pasan por pruebas. Ojo, porque van a escuchar algunos, no, es un castigo de Dios sobre, y cuando ya haga lo de Miami, no, y esta ciudad tan perversa le está llegando. No escuchen eso, no tienen ni idea del Dios el que nosotros confiamos. Es un Dios que se duele con nosotros. Vivimos en un mundo roto, yo creo que ya nos quedó claro. Este mundo está roto, este mundo está maldito, que quede claro. Hay mucho de esplendoroso en el mundo, pero este mundo está roto. Finalmente el pecado eso hizo con el mundo. Y nosotros que tenemos ante esta realidad, tomarnos de algo que verdaderamente nos pueda ayudar a ser transformados. Ahora, observen que dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Pero para qué? Para que nosotros consolemos a los que sufren. Escucha bien esto. Entonces, si estamos aquí, es para que ayudemos a otras personas. Y lo estamos haciendo muy bien los mexicanos. Pero no dejemos de hacerlo. Y además la iglesia juega un papel vital. Por ejemplo, este mensaje no lo va a dar ningún político. Nadie da lo que no tiene. Pero ustedes sí lo pueden dar y llevar un mensaje de esperanza y aliento y bendición y consuelo. Esto es lo que hace Dios. Todo consolado se convierte en consolador. ¿Han recibido el consuelo de Dios? Pues entonces tienen que consolar a las personas. Qué precioso tiempo de alabanza. Señor, gracias por haber tratado en nuestro corazón. Gracias. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Consolar a otros. Quiere decir que el cristiano atribulado ayuda a salvar a los afligidos y a sacarlos adelante en las pruebas. No hay enseñanza más fuerte para un creyente que ver las cicatrices de otro. Déjenme contarles una historia de un gran misionero, Adoniram Hudson. Fíjense que este hombre fue llamado a servir en Birmania, este país que ahora se llama Myanmar, en el sureste asiático. Este hombre de Dios fue usado para que miles y miles de personas llegaran al evangelio de Cristo. Pero al principio no fue así. Les cuento. Llevaba 7 años de ministerio y ¿saben qué le pasó? Casi todos sus hijos murieron de fiebres, de pestes, de enfermedades, casi todos los hijos. Finalmente, después de 7 años, lo apresaron y lo pusieron en un cepo así con unas cadenas así agarrados todo el tiempo, él colgado todo el tiempo ahí. Finalmente, después de haber cumplido su condena, termina. ¿Y saben qué es lo primero que hace? Va con el gobernador de Birmania para pedir permiso que lo deje entrar para seguir predicando el evangelio. Les voy a decir la respuesta del gobernador, porque es digna de toda consideración. No puedo permitirte entrar. Y él dijo, ¿por qué no? Escuchen lo que dijo el gobernador. Nosotros no somos tan estúpidos como para tomar en cuenta las palabras que usted dice. Así que no estoy preocupado por lo que vaya a hablar. Sin embargo, me preocupa que la gente se convenza por las cicatrices que tiene. ¿Sabes que tus cicatrices pueden sanar las heridas de otro? Entonces, en lugar de que estés tirado en el piso, pobre de mí, no. Te levantas. Hay personas que necesitan eso, ver la cicatriz. Entonces ya no te conviertes en aquel que solamente opina sobre la vida, sino aquel que se mete en la experiencia. Escucha bien, amado, las palabras son baratas, pero las cicatrices calan profundo. Hay una tercera razón por la cual creo yo Dios permite el sufrimiento. El sufrimiento aumenta nuestra fe y dependencia de Dios. Eso sí me queda muy claro, ¿verdad? Porque ahora todos los templos están llenos, queridos, sin lugar a dudas. Dice la palabra en Santiago 1, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Escuchen bien esto. La prueba de mi fe desarrolla el carácter. Velo así.
Si tienes fe y nunca es probada, porque la fe tiene que probarse, si tienes fe y nunca es probada, puede producir en ti una filosofía moral. Filosofía moral. No, pues esa gente seguramente andaba en pecado. No, pues esas personas se lo merecen, ¿no? Los filósofos morales. Cuando tu fe no es probada, te conviertes en eso. Muchas personas hablan acerca de ello. Pero la fe auténtica siempre genera fruto. Cuando Dios prueba tu fe, Él la activa. ¿Saben cómo funcionan los pollitos? ¿Se han visto los pollitos cuando están rompiendo el cascarón? Imagínense, tuc, tuc, y llegas tú de inteligente. Vamos a ayudarle, pobrecito, ¿verdad? Le abres el cascarón. Salga mi niño. ¿Qué va a pasar? Se va a morir. ¿Pero por qué se va a morir si lo ayudé? Porque dicen los que saben que estos pollitos activan todo su sistema circulatorio cuando están picoteando el cascarón. Vaya, se activan. Sufrimiento, dolor. ¿Por qué tendrías que pasar por esta vida sin activar tu fe? Esto es importante. Y dice la palabra que Dios te va a probar. Y te voy a dar una definición de la palabra probar. Localizar una debilidad con el propósito de fortalecerla. Dios nos prueba para asegurarnos que seamos lo suficientemente fuertes. Déjame decirte algo maravilloso. Si Dios pone cierta presión sobre ti, imaginemos, Dios pone cierta presión de trabajo, laboral, de familia, lo que sea, Dios pone presión sobre ti. Y tú, no, ya no puedo, no, ya me rindo, ya no puedo más. Y dice Dios, yo iba a poner mejores asignaturas en ti, pero no lo voy a hacer. No aguantas esto. Pero si tú dices, Señor, en tu fuerza lo voy a hacer, y te levantas, dice Dios, estás listo para dejarte nuevas y más grandes responsabilidades. Así funciona. Así funciona. El que en lo poco es fiel, Dios lo pone en lo mucho. Así que te doy un consejo, no renuncies. ¿Sientes algún dolor? Ve contra el dolor, no lo huyas, ¿verdad? Puedes sostener el peso de una nueva y más maravillosa asignación, que todavía es más importante para tu futuro. En cuarto lugar, el sufrimiento produce cambios en la vida, eso me queda muy claro. Nuestra vida no va a ser igual, se los puedo asegurar. Los que fueron a ayudar y estuvieron, estoy seguro que su vida no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque una cosa es que tengas el deseo y otro que estés preparado para hacerlo. Algunos de ustedes se quieren casar. Algunos de ustedes se quieren casar. Más o menos se siente lo que sintieron el martes. Más o menos, pero por muchos años. Más o menos. Algunos más o menos. No, unos se quieren casar y está bien. Pero tengo una pregunta. ¿Estás preparado para casarte? Porque una cosa es que quieras casarte y otra que estés preparado para casarte. Son dos cosas diferentes. Es que quiero casarme, pastor. ¿Y estás preparado para eso? Algunos de ustedes, por ejemplo, quieren, ahora que salga de esta crisis, voy a tener mi propia empresa. Bien por ti. ¿Estás preparado para tener una empresa? No, es que quiero tener un nuevo trabajo. ¿Estás preparado para ese nuevo trabajo? Ojo con eso. Una cosa es que lo desees y una muy distinta, que tengas la capacidad para hacerlo. ¿Y saben cómo se logra? Con el sufrimiento, querido. Entonces Dios te forja y te dice, ahora estás preparado para casarte. Ahora estás preparado para enfrentar una nueva oportunidad de vida. Es como funciona. Dios te hará pasar por pruebas para que revele cualquier área de tu carácter que no ande bien. ¿Y Dios qué va a hacer? La va a reforzar, ya sea actitud, integridad, carácter, competencia, compasión, administración. Comúnmente la gente se rehúsa a cambiar. ¿Saben qué hacemos en nuestras oraciones? Largas sesiones de quejas, perdón que lo diga, pero las oraciones que hemos hecho en esta semana son grandes sesiones de quejas. Eso pasa cuando estamos casados. Ya cambia mi esposa, ya cambia mi esposa, ya cambia mi esposa, ya cambia mis hijos, ya cambia. Nuestras oraciones son, yo soy un hombre de oración, siempre te la pasas quejando todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace Dios? Te resiste y te resiste. Hasta que empiezas a entender que el que necesita cambiar eres tú. Caray, entonces ya no oras por la esposa. Pero yo también soy un cabeza dura porque no he hecho esto y esto y ya. Y de repente Dios en la oración, le estás ayudando ahorita en momentos de debilidad. ¿Sabes las necesidades de tu esposa? ¿Has pasado tiempo con ella? ¿O no me estás aquí de bocón quejándote de todo lo que a ti te sucede? Y Dios empieza a poner serio. ¿Cuándo fue la última vez que le ayudaste a lavar la loza? ¿O ayudarle a planchar o atender? ¿O ayudaste con los niños? ¿Cuándo fue la última? Entonces dejemos de quejarnos y pongamos a aplicarnos. Tú puedes llegar con Dios y hablarle, abrir tu corazón, pero ten presente que Dios a quien quiere cambiar es a ti. Y estoy seguro que lo va a hacer. Nuestra conciencia va a arder, se va a fatigar, se quebranta el corazón, nos quejamos menos, gemimos menos y empieza un proceso de refinamiento donde le dices a Dios, cámbiame a mí. Y 5 y último, con esto termino. El sufrimiento produce madurez, siempre. El sufrimiento produce madurez. Quiero que lean esto de Hebreos capítulo 5 porque es un pasaje muy interesante que habla de Jesús.
Es una declaración bastante fuerte de Jesús. Ahora que nos quede claro, Jesús, la vida perfecta, la vida mejor que ha vivido en este planeta, perfecto, sin pecado. Y vean lo que dice el autor a los hebreos. Dice ahí, aunque era ¿qué? Hijo. Quiero por favor que subrayes esa palabra hijo porque está con H mayúscula. No estamos hablando de cualquier hijo, estamos hablando del Hijo de Dios. Dice, aunque era hijo, ¿qué dice el texto? Mediante el sufrimiento, ¿qué? Subraya esa palabra. Aprendió. Entonces te doy un consejo. ¿Qué estás aprendiendo de eso? Porque lo demás es, ¡ay, cómo sufro, pobrecito de mí! Ya, sigamos adelante como antes. ¿Ustedes creen que México necesita hacer algunos cambios de fondo? Yo creo que sí. Vean la corrupción, vean todo lo que se ha desatado. Es terrible. Yo volteo para acá, Señor, tú eres nuestra única esperanza. Y de repente Dios, ¿qué hace? Pone un surco. Porque una prueba es un surco, vas así encantado de la vida y chocas y dices, ¿qué pasó? Entonces algunos ¿qué hacen? Sigamos adelante. No, espérate, detente. Tienes que aprender, tienes que cambiar, tienes que madurar. No puedes seguir. Es más, ¿qué otra cosa tendría que decir Dios? Y Dios guarda el momento. ¿Qué otra cosa? ¿De qué manera puede, Señor, amplificar su megáfono? Les estoy hablando. Vean qué pequeños son. ¿Podríamos cambiar? Claro. Jesús aprendió obediencia, ¿no dice ahí el texto? Mediante el sufrimiento, ¿qué dice? Aprendió a obedecer. Entonces te voy a decir, hay dos personas que sufren. Las dos son valiosas. Las dos necesitan nuestra ayuda. Pero ¿quién es más valiosa? La que aprende y crece. El otro se la pasa sufriendo y va a haber gente que se va a quedar ahí, en el horno de fuego, ahí no. Puede salir, pero no lo va a querer hacer, De ahí la iglesia tiene que agarrarlo. ¿Cómo de que no? Claro que vas a crecer. Y vamos adelante. ¿Tuviste pérdidas? Todos hemos experimentado pérdidas. No me voy a quedar ahí. Hay una página que se va a abrir. Y eso va a tener algo glorioso de parte de nosotros. Creo que Dios está permitiendo a México una gran oportunidad para hacer las cosas de maneras diferentes. La vida consiste 10% en lo que te pasa y 90% en la manera como reaccionas a eso. Por eso hay personas que se han convertido en verdaderos héroes después de ver lo que ha sucedido y otros más cínicos, más desinteresados, peores personas. Así que te quiero dar un consejo final. Cuando Dios se pare sobre tu hombro y te pruebe, gózate. Jamás Dios permitirá el derramamiento de una sola de tus lágrimas si no es para su gloria. ¿Saben qué estoy viendo en México? Estoy viendo un gran letrero arriba que dice permitido por el Padre. No causado por el Padre, permitido por el Padre. Algo tenemos que hacer. Podemos quedarnos totalmente temerosos, podemos quedarnos completamente enojados o podemos madurar y llevar a México, nosotros como iglesia, nosotros como pueblo de Dios, a niveles donde jamás ha estado. Y estoy seguro que el Señor lo va a hacer. Seamos iglesia, seamos sal, seamos luz. Levantemos a México. Amén. Señor y Padre, estamos delante de tu presencia para suplicar una bendición muy grande por México, por las personas que han tenido pérdidas desde humanas hasta materiales o relacionales, o aquellos que han perdido su paz. Sé que te duele México. Si nos duele a nosotros, puedo imaginar lo que te duele a ti. Pero Señor, aquí estamos y te decimos con temor y temblor, úsanos para bendición de otros. Usa nuestras vidas, talentos, habilidades, todo lo que nos has dado, recursos para bendecir a México. Y que podamos sentir la bendición, el gozo de vivir en un país transformado por ti. Oramos al que lo puede hacer, ese eres tú. Y oramos juntos para que sanes a México. Lo pedimos en el nombre de Jesús y los que están de acuerdo conmigo decimos amén. Gracias por seguir nuestra transmisión. Recuerda descargar nuestra app y seguir los diferentes programas de televisión por internet que tenemos para ti. Tiempo con Dios es nuestro alimento diario en la semana. Mujeres de excelencia, para ti que nos sigues desde la oficina o el hogar, disfruta temas profundos e interesantes. Sintoniza también PIP Radio las 24 horas del día y sigue nuestra programación en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.